Bienvenidas, bienvenidos a Saltos de Conciencia Podcast, un espacio para provocar esos saltos de fe, atender nuestros llamados del alma, conectar con la magia de la presencia y con nuestro propósito. En esta ocasión me acompañan desde Puerto Rico, desde la isla, Paloma González, la primera invitada de esta segunda temporada, que cuando le mandé la invitación ya veníamos como con ciertas pláticas, cierto rebote, pero sabía que ella tenía que ser la primera persona del mundo, de la tribu, de esta comunidad de Substack, que te conté en el episodio anterior, es nuestro espacio seguro, nuestro espacio para conectar con otras almas afines y auténticas. Y esa palabra en particular fue lo primero que yo encontré en Paloma. Paloma que ya desde hace algunos meses me viene leyendo y más que leer, pues me contribuye muchísimo, aporta también en cada publicación. Sé que le han llegado mis escritos de cierta manera, así como los de ella a mí, por toda la historia que vamos a estar platicando. He conectado con mi sensibilidad, he conectado con mi autenticidad, he conectado también con el poder de mi historia gracias a Paloma. Y, y de alguna manera también hemos coincidido con ciertas experiencias en este año, con ciertas sincronías, algunos duelos, unos más recientes que otros, pero nos hemos estado acompañando mucho en este año y Paloma, con toda la expresión que ella es, pues también la llegué a ver a más profundidad desde no solo la escritura, también a través de su diseño humano, porque tuve una lectura, 3 sesiones conmigo, en donde la pude conocer más de su brillo, pude conocer más de sus dones. Sí, por ahí se asomaron esas partes de sombras que ella y yo pues abrazamos con muchísimo cariño y que bueno, me dejaron muy, muy claro que, como te decía Paloma, es la primera invitada que quería traer a este espacio de saltos de conciencia, porque ella también da muchos saltos de conciencia para quienes se suscriben a su Substack y bueno, le siguen cada semana. Así que bienvenida Paloma, un gusto, un honor tenerte otra vez de vuelta en videollamada, pero en especial en este espacio que es mi podcast. Gracias a ti por la invitación y por sacarme de la cuevita en la que estaba para juntos verbalizar todo lo que estoy viviendo y lo que se está moviendo ahora mismo dentro de mí. Así que te agradezco muchísimo. No, a ti, Paloma. Yo sé que es un momento importante ahorita para ti. Es un momento donde yo reconozco, porque compartimos esta parte de ser ermitaños, compartimos esta parte de irnos hacia nuestros propios espacios, que tú estabas en él, pero, pero bueno, fui a tocar tu puerta, recibiste la invitación y aquí estamos, cuidándonos, acompañándonos en nuestros espacios seguros. Así que, pues de aquí en adelante ya verán que va a ser una conversación muy honesta, muy de sentimiento, muy de todas estas palabras que nos venimos guardando tanto ella y yo y que aquí van a tener su lugar para lo que probablemente también estés viviendo. Y si lo estás escuchando, este episodio en particular, ya sabemos que es una sincronía que estés aquí viéndonos a través de tu pantalla o escuchándonos a través de tus audífonos, ¿no? Pues bueno, Paloma, hay algo que en cuanto yo vi desde tu Substack, cuando me lo llegué a encontrar ya hace varios meses, fue la palabra, bueno, dos palabras en particular, autenticidad y alineación. Y estas dos palabras venían acompañadas de algo muy poderoso, que era una dedicatoria también para tu mamá. Ujú. Sé que desde ahí empieza la historia de tu Substack, de unir estas grandes palabras, de unir estos elementos, de unir a esta persona en tu narrativa. Más quisiera que me cuentes qué te llevó a ti a crear ese espacio de tu Substack, por qué no lo habías hecho antes y por qué en ese instante pues sentiste ese impulso para empezar a compartirte desde tu esencia. Sí. Bueno, primero yo había hecho un Substack hacía mucho tiempo atrás. Se llamaba La Experiencia Humana. Y Ujú. en ese Substack yo quería compartir herramientas de autoayuda que yo estaba aplicando y de las cuales estaba aprendiendo muchísimo en un momento también de dificultad y de transición.
Luego dejé el Substack por bastante tiempo porque estaba cuidando a mi mamá, que tenía Parkinson. La condición es una condición degenerativa. Entonces he pasado dos duelos. El primer duelo es ver a mi mamá, ir su cuerpo cambiando Ujú, y ir perdiendo a la madre conocida y saludable por la madre, pues que básicamente se convirtió casi como en mi hija. ujú, Entonces, en ese proceso, yo soy muy de cuando estoy pasando por procesos difíciles, me voy a la cueva ujú, a sentirlo, a procesarlo, a alquimizarlo, para luego entonces salir al mundo y compartir lo que he aprendido. Toda mi ujú, vida siempre he sentido esa necesidad de expresar, de compartir y de acompañar a los demás. Entonces, auténticamente alineada, ese ujú, nombre me llega de hecho un día que estoy tomando sol con mi mamá en el patio y ella y yo siempre hablábamos de que yo quería crear un proyecto con alma, un proyecto donde yo sintiera que puedo compartir todas las partes de mi ser y que con eso basta y que con eso puedo ayudar a los demás desde mis propios aprendizajes. Siempre he sentido que he querido compartirme desde ahí. ujú, Entonces, ese día me llegó ese nombre, auténticamente alineada. Estaba reflexionando sobre quién yo era, cómo quería moverme por el mundo, todos los aprendizajes que estaban llegando a mi vida por ser cuidadora primaria de mi madre, por ujú, empezar a ver la muerte. No había llegado, pero ya yo la estaba viendo y sintiendo al ver que mi mamá pues poco a poco iba perdiendo su capacidad de hacer cosas básicas y su dependencia a mí. Y a la misma vez conectando con qué era importante para mí, como mujer, como hija, como persona que está viva y que tiene que continuar independientemente de lo que esté pasando en su vida, ujú, auténticamente alineada. Eso llegó. Yo quiero vivir en alineación a mi verdad, a mi autenticidad. Y aparte a eso, yo estaba viendo que muchas de las cosas que yo que yo observé de mi mamá en ujú, su vida, y que para mí terminaron enfermándola luego con Parkinson, fue que hubo mucho de su verdad que ella no pudo expresar por ya, las razones que sean, por lo que le tocó vivir, por condicionamiento, circunstancias. Hubo muchas cosas que ella sostuvo lo mejor que pudo, pero ujú, que al mismo tiempo no pudo expresar toda su verdad. Y cuánto eso la afectó a ella como mujer, en su vida, en su calidad de vida. Entonces, cuando creé auténticamente alineada, realmente venía ya con años, ujú, años de yo procesar un montón de información, años de búsqueda a mí misma. Siempre, uno de mis talones de Aquiles siempre ha sido como que quién soy y ujú, hacerme la pregunta una y otra vez y siempre he querido como encontrar mi propósito. Y luego me di cuenta que no hay un solo propósito en la vida, que a veces ujú, nos aferramos como a encontrar este propósito, pero realmente la vida de que tú estés vivo ya tiene propósito. La vida, el propósito principal es vivirla. Lo que tú hagas con tu vida, los llamados que tú recibas, porque yo sí creo que hay llamados, pero hay una sí, diferencia entre propósito y llamado. Llamado va muy conectado a la intuición y te llega como en el momento, ese llamado que te está guiando a tu alma y que ujú, ya tu alma está lista para recibir esa información, ese aprendizaje, te llama y te guía hacia ese otro nivel. Para mí el propósito es como tú das significado a lo que vas ujú, viviendo. sí, Y el llamado es más como tu alma, tu intuición guiándote. Entonces, cuando yo abrí el Substack de Auténticamente Alineada, yo sabía ya que yo me quería compartir con autenticidad, porque para mí la autenticidad siempre ha sido importante y siempre ha sido brújula. De ujú, hecho, yo pienso que al ser algo que yo valoro muchísimo desde bien chiquitita, siempre he sido honesta, me cuesta mentir, me cuesta ujú, ocultar mis emociones, me cuesta ocultar quién soy. Eh, y he visto las dos partes del compartirnos desde ahí, ¿no? Puede ser incómodo para unas personas, pero a la misma vez
he visto los grandes beneficios que trae ser tú y compartirte desde tu vulnerabilidad. Mm, Y cuando tú te compartes desde donde tú eres y tu vulnerabilidad, el que te está recibiendo no solo baja sus escudos y sus fronteras, porque tú te estás poniendo en cierto sentido a un nivel más relax, más bajo, mostrando tu imperfección, te ujú, puedes recibir mejor. Lo que quiere decir que tu mensaje va a llegar mejor. Claro, hay personas que tal vez se pueden incomodar también, o sea, también hay proyecciones y otras cosas, pero la autenticidad siempre ha sido súper importante para mí, porque yo aprendí desde temprano que cuando no hay nada más incómodo que pasar por procesos o dolores cuando tú estás intentando ser lo que no eres y cuando tú eres quien eres y pasas por algún problema o un proceso incómodo, al menos tienes la paz mental y la paz ujú, interior de que eres tú, ¿no? ujú, De que te compartiste de tu ignorancia, de lo que no sabías, pero ujú, seguiste siendo tú, te compartiste de tu verdad. Y eso para mí tiene más valor que pasar quizás por procesos incómodos y de dolor, siendo lo que no soy. ¿Pero por qué? ¿Entiendes? sí. ¿Por qué ¿Por qué hacerlo de esa forma? Mejor soy yo y cometo errores desde quien soy, pero duermo en paz porque fue auténtica conmigo misma, me permití ser. Y eso es otra de las brújulas de auténticamente alineada, permitirnos ser quienes somos. Como te dije anteriormente, es muy importante para mí porque yo vi también el dolor de mi mamá al no permitirse ser completamente por las razones independientes de su vida y sus circunstancias en particular. Ujú, So, auténticamente alineada nace de muchos años y procesos de vida y mis ganas de comenzar a salir al mundo a expresar y poder tener el tiempo de hacerlo porque en ese momento ya llevaba años cuidando a mi mamá y ella ujú, luego pasó a un centro de cuido donde entonces yo empecé a reconectar conmigo. Volví como a regular mi sistema nervioso. Entonces sabía que desde ahí iba a poder compartir mis enseñanzas con más ujú. tranquilidad, con más, como más de una manera más intencional, tenía el tiempo, etcétera. Ahí nace auténticamente alineada. Ya. Quiero platicar de justamente estos tiempos, bueno, muchísimas cosas, pero voy a tomar este último punto. Sé que parte de esa transformación que tú viviste y poder integrar todo lo que estaba pasando con tu mamá, pues también, como bien mencionas, requiere ese tiempo para contigo. Más parte del sufrimiento que alguna vez me contaste acerca de tu mamá en esta parte de no poderte expresar también era, em, pues, darse esas pausas ella misma y reconocer, pues, todo el potencial, ¿no?, que ella tiene como mujer, como todo lo que ella había dado en su historia y bueno, pues, todo lo que te enseñó, ¿no?, que ahorita también quiero tocar un punto de esto, pero las pausas para ti, para ella, ¿no?, para una mujer en general, ¿qué tan importantes son para poder conectar con su verdad? Todo. Todo, todo. Yo pienso, de hecho, gracias por esa pregunta, porque yo pienso que al mi mamá tener tanta responsabilidad, ella tenía para la audiencia, porque yo sé que hemos hablado tú y yo anteriormente, mi papá tuvo un accidente de auto cuando yo Ujú, tenía 4 años de edad. Mi mamá estaba embarazada de mi hermanito, no había nacido, y tenía dos hermanos mayores, lloras. uno de 8 y 7 años. Entonces, mi mamá pasó de tener un esposo saludable, proveedor para el hogar, a ella tener básicamente un bebé, porque mi papá se convirtió como en un bebé para toda la familia y un bebé, imagínate. O sea, es Ujú, tener la energía para cuidar un bebé de por sí con un esposo es complicado, o sea, requiere de mucho. Imagínate tener tres niños de 4, 8, 7 años, un bebé y un esposo enfermo. ujú, Fue demasiado para ella. Sí recibimos mucha ayuda de nuestros familiares, pero sigue siendo muchísimo. Entonces, su vida por mucho tiempo, ella no tenía espacio para pensar, no tenía tiempo para pensar, eran demasiadas cosas una tras otra, hizo lo mejor que pudo. Ahora yo, de grande, y esto tal vez lo digo para que
otras personas que estén en una posición igual que yo, quizás resuenen con lo que estoy expresando, pero inclusive yo ahora yo digo, ay, hubiera sido más madura antes. Inclusive hubiera podido entender que mami necesitaba este tiempo. Y yo seguía como una niña exigiéndole a mi mamá, pidiéndole a mi mamá, ¿no? Ujú, Obviamente, cuando eres una niña no vas a tener la capacidad que tienes ahora como mujer de 31 años. Entonces, admiro ahora muchísimo más a mi mamá, porque si mi mamá antes para mí era un superhéroe, ujú, una superwoman, ahora que entiendo la vida más, que me estoy parando en este rol de mujer adulta, la admiro muchísimo más. Entonces, ujú, la pausa es increíblemente importante. Cuando yo comencé mi proceso de desarrollo personal y espiritual, pausar fue crucial, sobre todo para regular mi sistema nervioso. Porque cuando uno está en un estado de supervivencia, es muy ujú, difícil conectar con otros niveles de conciencia, porque uno está en el presente, pero sobreviviendo. ujú, Entonces, cuando en mi vida llegó un poco más la calma y pude regular mi sistema nervioso, entonces que pude empezar a meditar, pude pausar, pude conectar con mi cuerpo, vi la diferencia y la ujú. importancia de la pausa y toda la información que llega cuando uno se lo permite, que está ahí, pero uno no lo puede ver porque está sobreviviendo y está tratando de resolver y etcétera. Correcto. Y recuerdo que en nuestra lectura de diseño humano, uno de tus dones, que de hecho debe estar en tu sol inconsciente, es esa puerta a los valores, que habla mucho de generar estos ambientes seguros, armonía, para que prevalezca esa supervivencia y bienestar de quienes nos importan, ¿no? Y que, pues, en tu caso, tú tienes un sentido muy innato para que eso se dé, ¿no? Y que justamente tocábamos estos puntos de que tomaste muchas responsabilidades, ¿no? Al momento de estar cuidando ya de tu mamá. Obviamente, yo creo que tu mamá en todo este proceso, lo de tu papá y demás, se sentía soportada por ustedes de manera emocional, ¿no? Y era, digamos, eran ustedes, ¿no? Como familia, pues también su sostén, ¿no? Más este tema de tomar responsabilidades en donde existe este struggle, que este forcejeo, ¿no? De qué tantas responsabilidades voy a tomar para ser la superheroína que requiere mi familia, qué tantas responsabilidades voy a tomar para yo también verme en ese papel dentro de mi propia vida y poner a otros por delante, ¿no? Como te lo pregunto porque pues es parte de lo que nos cuesta a veces, ¿no? Para entrar en nuestros procesos de introspección, procesos creativos, etcétera, donde ponemos a otras prioridades, ponemos otras responsabilidades por delante de lo que es nuestro sentir y esas pausas se nos van, ¿no? Las dejamos pasar, dejamos ir experiencias que nos llenen, ¿no? ¿Qué has aprendido tú? Bueno, ¿qué aprendiste en esos años acerca de este equilibrio entre darte tu lugar a ti para escuchar tu verdad y darle lugar, pues, también a estas personas a quien amas? Sí, tuve que tocar fondo, básicamente. Ujú, Tuve que tocar fondo. Cuidar a mi mamá básicamente se dio de manera orgánica. Ella empezó a tener necesidades, mis hermanos estaban fuera de Puerto Rico, mi hermanito estaba ocupado también con otras cosas. So, era yo cuidar de ella. No había opción en ese sentido. Y al principio, siendo honesta, había mucha resistencia. Como estaba muy sumergida en la idea de mis metas, lo que quiero lograr. Voy a usar la palabra egoísta, pero no es necesariamente egoísta, pero estaba más enfocada en mí y ujú, tenía mucha resistencia al rol de cuidadora. Entonces, sí, estaba la resistencia. Luego, el proceso de cuidar a un enfermo no es fácil, sobre todo cuando esa persona, su personalidad puede cambiar, ¿verdad? Porque le ujú, empiezan a llegar miedos, puede tener alucinaciones, como le pasó a mi mamá. Su personalidad también cambió por miedo a la enfermedad, ansiedad social, les tenía alucinaciones. Entonces, tú tienes que regular tu sistema nervioso para sostener a esa persona y poder acompañarlo
desde la hija que tú quieres ser. Y Ujú. hubo momentos en que yo perdía la paciencia y que yo luego de perder la paciencia me sentía mal y decía, pero ¿por qué respondí así? Y volvía y analizaba. Y es esa repetición la que me fue enseñando a tener más paciencia. Yo creo que a veces nosotros nos exigimos mucho, inclusive cuando queremos hacer las cosas bien, somos Ujú. humanos y vamos a cometer errores. Entonces, yo me considero una persona que inclusive en ese momento tenía un tipo de autoconciencia porque era bastante intencional y con todo y eso perdía la paciencia también. Entonces, Ujú. es esa reflexión constante lo que me permitió quién quiero ser para mi mamá. O sea, qué tipo de hija quiero ser. Y me permitió pausar y entonces recibir todo lo que ella me daba, que tal Ujú. vez no era muy lindo a veces, no porque ella no quería, sino por la condición, etcétera. Y como desconectarme de esa nueva versión de ella para yo poder continuar siendo lo que yo quiero ser como hija y poder darle lo que yo quiero y recibirla en su totalidad también como ser humano que necesita. Porque a veces cuando, como te digo, si uno se enferma, uno Ujú. extraña el cuerpo saludable. Cuando uno está vulnerable, uno extraña el cuerpo saludable y uno entiende lo mucho que te puede ayudar que una persona te haga una sopa. Pues Ujú. imagínate a alguien que su vida está cambiando totalmente, que tal vez no puede confiar en su mente porque ve a alguien, un hombre de repente, que no está ahí. Entonces ella se asusta. ¿Cómo ella puede sostener que es real y que no? Imagínate tú ser esa persona. Eso es lo que me ayudó. Ujú. Desprenderme no solo de que está mi mamá y que a veces me puede decir un comentario que me duele y que no tiene que ver con ella necesariamente, y verla como una persona que está enferma y cómo Ujú. yo puedo darle a esa persona seguridad y cómo no me lo tomo personal, que es mi mamá diciéndome tal y tal y tal y tal cosa. ¿No? Ahí hay un grado de reflexión y de presencia que tienes que, ¿cómo se dice? Da trabajo, o sea, tienes que estar presente para eso, para poder hacerlo. Tuve que entender la enfermedad de mi mamá, quién yo Ujú. quería ser, todo eso. Tuve que poner límites saludables Ujú. con familiares también para poder proteger mi energía y también, como te dije, caer en fondo, o sea, estuve en un tiempo de mucha depresión, o sea, me sentía completamente sola. Había gente a mi alrededor y yo me sentía sola y yo pensaba que iba a ser eternamente esa soledad, ese Mm. dolor y esa oscuridad. Tuve que habitar todo eso Ujú. y luego salir a la luz y darme cuenta de que en cierto sentido estaba como reflejando un poco a mi mamá en el sentido de que ella aguantó muchas cosas y vio muchas cosas y no protegió su energía y no se cuidó su salud porque no tenía las herramientas, Herramientas. Ujú. no echándole la culpa, sino como que no tenía esa herramienta. Entonces fue como que, ok, mami está aquí, yo la estoy cuidando, ella es mi espejo, cómo yo puedo darme a mí también lo que necesito, cómo yo puedo poner límites saludables en mi entorno familiar. Y de hecho fue en ese proceso que dije, ok, ella está cada vez más, degenerando cada vez más, pues la voy a llevar a un hogar que yo pueda estar pendiente, que esas personas puedan estar 24 horas con ella, porque hubo momentos en que ya se levantaba en medio de la noche y ya eran como que podían ser las caídas mucho peor, bla, bla, bla. Entonces, esa decisión de llevarla a un hogar, a pesar de que me costó muchísimo, Ujú. me permitió respirar, me Ujú. permitió ver otras cosas. Igual, como te digo todo esto, en el momento, ahora te lo puedo contar así, pero en el momento yo no sabía necesariamente todo lo que estaba haciendo. Ahora lo veo y Ujú. eso fue lo que me ayudó. Como que lo pensé, la llevé a un sitio, no podía hacerlo, lo discutí con mis hermanos. Todo ese proceso, pues me ayudó. Entonces, una vez ya no estaba en el mismo espacio que yo y no dependía tanto de mí, pues pude volver a pausar y conectar conmigo misma y pasar por la experiencia con presencia, amor y compasión, todo ese
últimos 2 años de esos 4, porque me tomó Ujú, casi 2 años aceptar ese rol de cuidadora. Imagínate lo que te estoy ujú, diciendo. Aceptar ujú, el rol, romper con la resistencia, me liberó de muchas cosas. Esto es lo que hay, esta es mi realidad, esto es lo que me tocó. La ujú, recibo. Y eso de por sí me liberó, porque solté todas mis expectativas de cómo tenía que ser mi vida, de qué tenía que estar haciendo a los 20 y pico de años, porque empecé a cuidar a mi mamá a los 27 años, sin ujú, descartar todo lo que yo había cuidado, porque yo cuidé a mi papá desde que tenía 4 años. Entonces ujú, era como, acepto esta realidad, acepto que ser cuidadora es un rol que me tocó. Y una vez me liberé de eso y dejé de pensar que para ese entonces estaba en las redes sociales, ujú. que es muy importante esto y que de verdad quiero que la audiencia tuya lo reciba. Estar en las redes sociales y ver a todo el mundo haciendo muchas cosas diferentes, a edades diferentes, y yo estar en mis 20 y pico y decir, wow, se supone que yo sea tal tipo de coach, haciendo tal cosa, logrando tal cosa, eso también influyó en mi resistencia a mi rol, porque era, Ujú, ¿cómo va a ser que yo empezando mi vida, yo empezando mi carrera, tengo que abandonarlo todo cuando estos son los años cruciales de crear y moverme por el mundo? ujú. ¿Entiendes? Entonces, eso influyó también en mi resistencia. Luego dije, no, o sea, si me tocó ser cuidadora, de hecho, empecé a compartir por Instagram sobre cuidar a una persona para arrojarle luz a los demás, porque como te digo, en todas las etapas de mi vida yo siempre siento la necesidad de compartir Sí, lo que estoy aprendiendo. correcto. Entonces, acepté el rol y ya, era cuidadora y lo acepté y gracias a Dios también mi pareja me ayudó muchísimo, porque es importante tener un grupo de apoyo y mi pareja me ayudó muchísimo para yo poder ser cuidadora sin preocuparme de nada más que estar ahí presente para mi mamá. Correcto. Sí. Y a ver, hay tanto, digo, esta raíz, vamos a empezar a introducir estos términos, esta parte de la raíz de, del cuidado, una raíz de compasión, una raíz de presencia, ¿no? Que a final de cuentas tu mamá las traía para ti, te daba de cierta manera nutrientes que tú no sabías en ese momento que así eran, ¿no? Pero que a estos principios, estos valores, estas cualidades, tú, tú las ibas fortaleciendo y empezó a Ujú. brotar de ahí una paloma que nace con diversos destellos, ¿no? Como este del que nos cuentas de empecé a platicar en Instagram de tal, ¿no? Yo sé que ahorita no estás tú en redes sociales per se, pero empiezas a crear de nuevo, empiezas a expresarte, pero lo haces ya desde estas raíces que tú vienes poniéndoles una intención, a las cuales también les vas relacionando una historia, ¿no? Tu historia propia, la historia también de tu mamá, y, y que bueno, se van, digamos, uniendo ciertos puntos para que tú brotes ese obstáculo que nos contabas en un inicio, ¿no? Y que, digo, como bien mencionas, todavía brota el nombre cuando estás con tu mamá. Y salieron varias reflexiones también en un inicio, ¿no? De la importancia que es hablarnos con esta autenticidad, encontrar estas pausas, el poder reconocer nuestra verdad y hablar desde ella. Y, y digamos, para también tocar un punto final acerca de tu mamá, bueno, lo platicamos allí a través del chat de Substack, pero yo conecté muchísimo más contigo justo cuando platicaste la historia de tu mamá, de cómo falleció, porque yo también estaba pasando por esos procesos recién para con mi abuelita. Y, y a lo mejor tú ya llevabas algunos meses, yo apenas llevaba algunos días, ¿no? De este duelo. Y, y sí, o sea, lo reconozco, no es la misma magnitud para mí, ¿no? Porque de algún modo mi abuelita, yo no estuve con ella tantas ocasiones como tú sí lo estuviste cada día. Y aunque pues es una figura importante, es una figura materna importante, una de las, si no es que la figura más importante que era en nuestra familia, em, fue una pérdida que yo en tu historia también encontré mucho consuelo,
encontré el espacio para poder decir lo que no había logrado decir de otra manera, ni Gracias. a mí mismo en Ujú. mi journal, ¿no? Y el que tú hayas creado ese espacio, pues también es ese reflejo, ¿no? De la intuición que te había estado diciendo, oye, pues sí, cuando tú vuelvas a ti, cuando tú vuelvas a tus tiempos, vas a empezar a dar luz a muchas personas. Y en esa luz yo me vi. Y en esa luz Mm. yo empecé a conectar. Y esto que hablabas de la vulnerabilidad, de ser auténtico, auténtica, pues claro que está plasmado en tu Substack, claro que está plasmado seguramente en, en aquellos relatos que todavía no vemos, que todavía no publicas, que a lo mejor tal vez salgan a la luz después, ¿no? Sí. Pero que a ti te trajeron justamente ese brillo que tú necesitabas recibir de la vida misma, de Dios. Sé que también tienes una relación importante con Dios. Y, y entonces sí salir de esta oscuridad en la que muchos pues nos llegamos a sentir estancados, y que no es fácil, no es fácil poder salir de ahí. Creo yo que la manera en que tú usas la escritura ha sido bellísimo para poder ver esa luz, y que pues también por esto va la siguiente pregunta, ¿no? En, en estas raíces que te estoy platicando, en este conectar profundo contigo misma, en este origen de esta narrativa, ¿qué otros pilares, qué otros símbolos, además de tu mamá, pues te han ayudado a encontrar esa luz en ti? ¿Cómo es que la escritura ha sido pues también gran parte de esto, y cómo recibe la escritura esos pilares? Mm. Pilares como guías como norte de mi escritura. Como tu norte de escritura, sí. Dios es uno de los pilares, Ujú, definitivamente. Para mí, yo siempre he sido una persona espiritual y creo que la muerte de mi mamá fue como otra iniciación para reconectar con Dios. Y en los momentos más difíciles de mi vida es como más cerca de Dios me siento. ujú, Y la muerte en particular me demostró que existe Dios. Y la única manera en que yo pudiese explicarle a alguien eso en relación a la muerte es el día que la última conversación que yo tuve con mi mamá, que fue lo que yo escribí en Substack, parte del escrito de Substack, yo sentía la energía de la habitación. Y ujú, mientras más yo preparaba a mi mamá en su trascendencia, más liviana se sentía la energía de la habitación. Y yo sentía que mi mamá me estaba observando ujú, en la habitación, no desde el cuerpo, desde una esquina en particular de la habitación. ujú, Entonces, yo puedo explicar de esto en palabras, pero yo no puedo explicarte lo intenso que eso se siente, sobre todo en el momento más significativo de tu vida que estás perdiendo a tu madre. So, para mí quedó muy claro ujú, que Dios existía y quedó muy claro que el significado de la vida era la muerte y que si no pensamos en la muerte, ¿cómo vamos a vivir auténticamente quienes somos si no reconocemos y aceptamos la muerte? La muerte es lo único seguro en la vida, esa trascendencia es lo único seguro en la vida. Entonces, ¿quién quieres ser tú en preparación a ese momento? Pues sí, pues Dios es uno ujú, de los pilares importantes y en base a Dios, la presencia y la intuición son otros dos pilares importantes, porque la presencia es lo que te permite a ti conectar con la vida aquí y ahora, ujú, conectar con los mensajes que están disponibles para ti y co-crear la vida que tú quieres crear. Siempre digo co-crear porque siempre lo veo que uno está creando de la mano de Dios. ujú. Lo sepas o Oh, no, no. Ujú, creas en Dios o no creas en Dios, siempre estás co-creando de la mano de Dios. Entonces, si no tienes presencia, pues puedes perderte tal vez mensajes que están disponibles para ti, maneras que puedes responder, oportunidades que van a llegar a tu vida y los mensajes que Dios te envía a diario. Entonces, para mí, cuando yo escribo en Auténticamente Alineada y me comparto ahí,
La presencia es muy importante, sobre todo que el mensaje que vaya a llevar haya una intención detrás de ese mensaje y cuestionarme cuál es la intención de ese mensaje. Porque yo tengo muchas opiniones, ¿ok? Yo soy humana e imperfecta y no todo el mundo va a resonar con cada una de mis opiniones. Entonces, antes de compartir, por más que yo quiera opinar de algo que yo esté viendo en el mundo, yo paso, lo proceso y digo, es necesario que lo comparta. Es necesario no solo para la audiencia, sino para mí. Porque uno a veces tiene necesidad de compartir mensajes y hay veces que no es necesario, que están ahí para uno, que lo recibe y ya, no tienes que compartirlo. Entonces, ser intencional es bien importante para mí cuando me comparto auténticamente alineada y pienso en los mensajes que voy a escribir, si van a estar al beneficio de mi audiencia. Porque al fin y al cabo, auténticamente alineada es un espacio para acompañar. Yo me comparto, yo saco beneficios de expresar mi verdad. Yo recibo comentarios y eso también nutre mi ser. Pero yo tengo muy claro que mi intención con auténticamente alineada es acompañar al otro ser humano y que lo que yo comparta le arroje luz al otro, independientemente de esté de acuerdo de lo que yo escribo o no. Pero que el mensaje llegue y que llegue con amor y con respeto. Entonces, la presencia, ser seres intencionales, la autenticidad y la intuición son pilares súper importantes para mí. Y la intuición, porque yo pienso que tenemos que escuchar nuestra intuición y que tenemos que aprender a escucharla y a diferenciar qué es intuición y qué es miedo. Y cuando la intuición está hablando y puede sentirse como un miedo, pero es un miedo positivo, porque no es un miedo que te paraliza, no es un miedo que se siente pesado, es como un miedo de maripositas en el estómago, de como que vamos saliendo de la zona cómoda, pero por aquí es. Entonces, la intuición, si estamos conectados, si tenemos presencia y estamos conectados con nuestra intuición, cuando hablamos con otras personas, cuando llegamos a ciertos entornos, podemos recibir mucha más información que está a nuestro alrededor, que puede ser para el bienestar de nosotros y de la persona con la que estamos. Porque a veces yo recibo mensajes intuitivos, no es que escucho voces ni nada por el estilo, sino que es un saber de mi interior, del otro, que con respeto también le pido al otro si yo puedo ofrecer, ¿verdad? Ese feedback y lo comparto porque yo entiendo que puede ser de beneficio para el otro. Pero si yo estoy en mi mente pensando en qué voy a responder, si yo estoy en mi mente no recibiendo al otro, ¿cómo yo puedo recibir esa información que yo pienso que Dios me está dando para el otro? ¿Y cómo yo puedo recibir esa información que Dios me está dando para mí misma en ese momento? Esos son los pilares. Sí, ¿no? Importantísimos. Y yo, conociendo de tu diseño humano, pues precisamente los veo ahí, ¿no? Que en este ejercicio que estaba haciendo recién de cómo estas raíces, como estos pilares, como esta historia se entreteje, ¿no? Con nuestros dones. Con eso que me cuentas, yo lo veo mucho más claro de lo que ya lo veía. Ahí, digo, para contexto, para quien nos escucha y conoce un poco de diseño humano, Paloma y yo somos tanto proyectores, pero tenemos nuestra autoridad esplénica, que quiere decir que nuestra intuición es nuestra guía, nuestra autoridad, por eso se llama así, nuestra guía para esa toma de decisiones más alineada a, no es que sea como una toma de decisiones de quiero café o quiero té, es más decisiones profundas, ¿no? Pero sí, sí. eso tal vez lo otro puede ser el instinto, ¿no? O el gusto, pero bueno, esta toma de decisiones alineadas para precisamente ponernos en esos lugares, ponernos en esas sincronías, ponernos en esta rendición a esa fuerza divina. Yo sé que tú le llamas Dios, yo también le llamo Dios, más quiero generalizarlo a la fuerza divina mayor que otros la reconozcan y que a partir de ella, pues yo sé que tú también como otro dentro de tus pilares, pues tú tienes esa puerta de los detalles, se le llama, en donde te expresas precisamente
no desde las sombras de la opinión, porque es como una puerta ahí contraria, que yo, por ejemplo, sí la tengo y ahí es donde nos complementamos muy bien, pero no desde esas sombras de la opinión, como tú decías, desde muy mental y de forzar alguna perspectiva tuya, sino de pones un equilibrio entre lo que viene de la mente y del corazón para el bien mayor. Y ahí es donde se despierta muchísima de ese brillo de tu expresión que nos ayuda a irnos a esas transformaciones más elevadas, si lo queremos llamar así, a esos saltos de conciencia, como a mí me gusta llamarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto que nos cuentas tú, donde dices, yo voy a traer esta luz y puede ser que no estés de acuerdo, es algo súper importante. Tú ya estás planteando una intención con tu mensaje, ahí con ese escrito, con algo que vienes integrando, que sabes que también viene de una unidad, ¿no? Con el todo, y que aunque la persona esté lista o no, tú estás dejando esta expresión de ti a través, en este caso, de la palabra, y en algún momento esa persona va a regresar a ello, ¿no? Y va a decir, ya sé lo que en el todo me quería decir Paloma. A lo mejor ella me ayudó a escuchar esa vocecita con algo que escribió, con algo que dejó, me ayudó a enraizarme, me ayudó a encontrar esa presencia, pero tal vez para mí en esta confusión, en estos miedos, en aquella obscuridad, ¿no? De lo que pudiera estar viviendo, no veía esos detalles con tanta claridad. Y la manera en que pues tú lo organizas, que yo sé que pues también te comunicas mucho a través de historia, que es algo que pues me encanta también que lo haces, es, es una manera muy genuina de expresarte y no todo el mundo lo logra, ¿no? Sé que a ti también te encanta y pasaremos a hablar más adelante de ello, de otras personas que están en sus proyectos creativos, escribiendo sus libros, escribiendo pues prácticamente todo lo que van integrando de sí mismo, esas historias que quieren compartir, sean de ficción o no, pero están ahí también puestas desde esta originalidad, desde esta vulnerabilidad, en creando sus personajes, poniéndonos a nosotros a vivirlos y que pues tanto a ti como a mí nos gusta esto y hemos encontrado ahí también mucho cariño de no solamente de lo que significa Substack, sino también de lo que otras personas están aportando así como tú lo estás haciendo y ahí se está creando pues relaciones, deja tú con ellos, que sí, pero también relaciones con nosotros mismos a través de un proceso creativo. Te quiero preguntar aquí lo siguiente, ¿tú cómo vives ahora tu creatividad desde este reconocimiento de esos dones que tienes, desde esas historias que sabes que traes, desde este llamado que sentiste también, ¿no? A tu alma por sacar auténticamente alineada y posteriormente el otro proyecto que hablaremos adelantito, pero ¿tú cómo te sientes ahora con este rol de mujer creativa, mujer in- integrada, también se pudiera decir así, y con esa Mm, brújula de la autenticidad? mm. Lo estoy. La pausa fue intencional. Se siente muy orgánico. Se siente muy orgánico. Se siente como entender que la vida es cíclica Ujú, y que todo en la vida es parte de un proceso creativo. Entonces, siento que una vez comprendí que todo lo que hago es crear, puede ser un plato de comida, puede ser crear la energía para recibir personas en mi hogar, puede ser la energía con la que llego a un podcast. Cuando entendí que todo es crear, pues la energía creativa está en todas partes. Es cuestión de observar y volvemos de la intención y de la presencia. Y eso es lo que uso para auténticamente alineada con el otro proyecto ujú. de vida creativa también y escribiendo mi novela de ficción y todo lo que hago realmente es me nutro de la vida y de la intención detrás de lo que estoy creando y del observar y de cuestionarme. Yo pienso que hoy día hace falta hacer más preguntas y es algo que todavía estoy integrando
pero es algo que me parece muy importante. A veces no se trata de las respuestas, sino de hacernos la pregunta correcta. Y si perdemos la curiosidad y si perdemos la ganas de aprender y de encontrar verdades y de observar, pues realmente perdemos la energía vital. Porque para mí la energía vital es parte también de la creatividad. Entonces, conecto con mi creatividad al ser curiosa. Siempre he sido una estudiante de la vida, siempre. O sea, sí fui a la universidad, estudié periodismo, tengo un máster en coaching de vida, tengo certificaciones de todo lo que te puedas imaginar, del sistema nervioso, de todo. Pero lo más importante ha sido mi curiosidad. Siempre que tengo curiosidad sobre algo, investigo, busco, me obsesiono. La realidad es que me obsesiono. Compro los libros, tomo los cursos, todo eso, me obsesiono y hago preguntas, y es lo que me ayuda a ser creativa y es lo que me ayuda a expandir mi visión de mundo. Ahora, como te digo eso, también te digo que hay que tomar tiempo de pausa y de integrar toda esa información. No solo es consumir, sino también pausar e integrar la información. Pero la curiosidad es súper importante. Hacernos preguntas es súper importante y para mí mi creatividad nace de esa eterna estudiante de la vida, curiosa, que quiere saber por qué las cosas funcionan y si tuviese una conversación, en otra conversación estaría haciendo muchas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro no entendí? Explícame. Y es perderle el miedo a hacer preguntas también, porque a veces la gente tiene miedo de preguntar por no parecer tonto, tonta o lo que fuese, pero mientras más preguntas hace, más información recibes y más claridad tienes, ¿no? Entonces, yo digo que sí, que vivir las preguntas y cuestionarse es una parte fundamental de activar la creatividad y también de entender que eres un ser creativo. Ahora que dices de eso de ser mujer, porque tengo adenomyosis, una condición del útero, he empezado a conectar a profundidad con mi útero, he empezado a conectar con mis ancestras, por decirlo de una forma. Honrar el femenino para mí es súper importante. Pausar, conectar con mi cuerpo, aprender sobre mi cuerpo, abrazar el animal cósmico que soy, porque esta es otra cosa. Si me voy de tema tú, avísame No. porque a mí me siguen llegando las ideas. Que lleguen. Pero siento que cada vez las personas quieren dejar de ser humanos. Quieren ya como, ¿verdad? Nosotros estamos en el mundo de la espiritualidad y hablamos de Dios y todo eso, pero yo como te hablo de Dios, te hablo de la humanidad. Y para mí es importante que aceptemos el cuerpo humano y que aceptemos las limitaciones que vienen con el cuerpo humano también. Somos seres con mucho potencial, pero vinimos a la materia. Y hay que honrar la materia, y hay que honrar las limitaciones de la materia, y hay que entender nuestro cuerpo, y hay que honrar nuestro cuerpo, porque es a través del cuerpo que conectamos con Dios, y es a través del cuerpo que conectamos con la vida y con los demás. Permitirnos ser humanos y aceptar nuestra humanidad, porque yo te digo, mi inspiración, cómo yo me comparto, la manera creativa en que vivo, es porque me permito ser humana. Es porque soy imperfecta, es porque cometo errores, es porque me permito habitar mi oscuridad. Y cuando yo te digo permito habitar mi oscuridad, te lo digo en serio. O sea, si yo me siento triste, yo no me esfuerzo por ser feliz. Yo me permito ser triste, ser una persona triste. No me pongo resistencia. Ahora, una vez sentí la tristeza y me quedé, hice todo lo que quería hacer dentro de mis tristezas, pues entonces muevo mi cuerpo y hago otras cosas para mover la energía y volver a conectar con presencia. Pero yo no controlo completamente lo que estoy viviendo, sino que lo recibo y lo alquimizo. Entonces, no me he compartido en Auténticamente Alineada por un mes. Yo creo que esta semana se cumple un mes de no compartirme ahí y es porque he estado en mi cueva, en mi oscuridad, procesando todo eso y no me exijo porque yo sé que cuando me compartan Auténticamente Alineada con un escrito, lo que te voy a compartir, te lo voy a compartir integrado, con intencionalidad, con amor y el que lo vaya a recibir, lo recibe. No hay prisa. Para mí es importante vivir mi vida, estar enfocada en mi vida, tener presencia. Sí cuento con unas libertades que tal vez no todo el mundo cuenta de tiempo, etcétera,
pero sí que me lo permito y lo honro. Ujú. Y eso Y nutre mi creatividad, sí. correcto, porque acabas de dar también un punto clave que sé que compartes conmigo y con las invitadas, invitados que vayan a venir en los siguientes episodios. Esto que mencionas, ¿no? De darte los tiempos para sacar cierta carta, cierta reflexión. No es porque tú sigas un plan editorial y que tú digas al inicio de mes, oye, este mes voy a escribir de esto. A lo mejor sí puedes intencionar por, como tú dices, voy a estar pasando por cierto ciclo, ¿no? Y hay cosas que quiero vivir, pero no necesariamente las sacas así tan crudas. O sea, tu proceso también es como más de quiero que haya profundidad en mi mensaje, quiero que haya también alguna lección para ti, ¿no? Y, y sé que esta parte, digamos, de no estructurar, ¿no? Nuestros Substack, nuestras creaciones en general, pues también tiene que ver con esa parte intuitiva y como tú tienes en tu diseño humano, como con cierta cautela emocional de este mensaje tal vez todavía no es su tiempo, no es su momento, ¿no? Sabemos que va a salir, lo vas preparando, a veces por escrito, a veces te lo hablas de ti misma, etcétera, o a veces lo ves reflejado, ¿no? En otras personas, como pues también nos llega a Tú, pasar mucho en Substack, sí. tú siempre me reflejas de vuelta, nosotros Sí, estamos conectados. estamos conectados, sí, 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 porque también parte de estas sorpresas, digo, me pasa mucho más contigo, pero sí notamos cómo se van entretejiendo varios de los relatos que estamos leyendo y nos sentimos como en esta parte colectiva de hay un mensaje que está brotando, hay una enseñanza, Sí, entonces como que honrar esa intención que estamos poniendo todos también lleva una responsabilidad de al menos desde la parte de un sentir, ¿no? Que creo que, digo, ahorita pensándolo en voz alta, habrá personas, y que claro es válido, que simplemente lo quieren desahogar y ver que se detenga, ¿no? un- Ujú, uno puede compartir, o sea, uno no, que no sea un mensaje de que no me voy a compartir hasta que tenga todo perfecto, porque esa ujú, no es la idea. La ujú, idea ujú, es por lo menos que el mensaje esté para mí integrado. Puedo estar en mitad del proceso, puedo no ujú. tener la respuesta, pero que por lo menos yo sepa que la energía con la que yo estoy compartiéndome viene, está alineada, Está está alineada. auténticamente Ujú, alineada. No tiene que estar todo claro, pero tiene que estar claro dónde estoy y lo que estoy viviendo, porque solo así se puede recibir. Si yo tengo claridad y he integrado ya como ese mensaje, aunque no tenga la respuesta y aunque no esté completamente perfecto, hay coherencia en el mensaje y va a llegar. Lo que yo no ujú, hago es como ya siento y voy a compartir tal, todo lo que estoy viviendo. No, yo eso lo hago en el journal. Yo eso lo bajo al papel, pero aparte ujú. auténticamente alineada, hay una intención. Entonces ya eso viene con la intención del proyecto. Y no hay nada de malo si hay personas compartiendo lo que yo hago en el journal en Substack. No hay nada de malo en eso. Simplemente que para mí ese espacio, yo veo auténticamente alineada como este megaproyecto que todavía no es, que es a beneficio de todos y sobre todo las mujeres. Entonces yo quiero compartirme ahí con intención y Ujú, que tome el tiempo que tome, porque es que yo voy. Yo sé que yo quiero hacerlo y yo quiero hacerlo por honrar a mi mamá y por muchas otras cosas que me motivan, ujú, pero que no se malinterprete que es que la gente tiene que compartirse de manera perfecta y esperar el momento perfecto porque no existe. Como tú bien ujú. dijiste, es seguir tu intuición, ya que el mensaje esté integrado, que lo puedas expresar con coherencia. Correcto. No es que tienes que tener la respuesta, exacto. No, y que al final de cuentas cada escrito va alimentando esta intención también de vivir en la pregunta, ¿no? A lo mejor una Ujú. pregunta lanzas en esta primera parte, 3 semanas después también otra pregunta que viene desde ese sentir alineado, ¿no? Y que a final de cuentas, como bien dices, no estamos dando las respuestas, estamos dando las Ujú. preguntas para que uno mismo también vaya en sus propios viajes conscientes, como me gusta llamarlo, y viviendo sus ciclos, ¿no? Encontrándose con ellas, con ellos mismos. Ahora bien, ¿no? Como dentro de este ejercicio que ya he estado mencionando de la curiosidad, de la intuición, de poner una intención, ¿no? Si quisiera alguien, ¿no? Preguntarte, oye, pero pues, ¿qué herramientas, qué haces tú? ¿Cuál es tu rutina? O sea, porque hay gente que a lo mejor
como tú y yo, lo hacemos más intuitivos y vamos escuchando nuestro cuerpo y vamos respondiendo ante ello, pero hay otras personas como que desde la parte más analítica, el paso a paso, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué les pudieras decir a estas personas que quieren conectar con esa curiosidad, conectar con su intuición, honrar lo que les dice su cuerpo, ¿no? ¿Qué prácticas a ti en lo particular te han servido y que, pues, no solamente llevas a lo que hemos mencionado de tu escritura, sino a tu vida creativa? Ujú, ujú. Sí, primero que bajen al papel en un journal. Yo pienso que antes de llegar al cuerpo, primero hay que como empezar a entender cómo vaciar la mente. Y ya al Ujú, vaciar la mente en el papel, ya ahí hay un intercambio energético, porque es como si estuviese eh, ujú, vomitando, por decirlo de una forma, al papel toda esa energía estancada, todas esas emociones, todos esos pensamientos. So, la práctica de journaling para mí es fundamental. No hay una sola forma de hacerlo. Lo que sí yo invito es, si bajas todas tus emociones al papel, luego hazte preguntas. Después ujú, que hagas toda la descarga, tú mismo entrevístate, tú mismo hazte preguntas. ¿Por qué pienso así? ¿Qué me molestó de esta situación? ¿Qué me está diciendo esta emoción? ujú, Porque solo entre ese cuestionario, esas preguntas te van a traer más luz y te van a ayudar a entenderte mejor. No solo dejes el día y las emociones en el papel, hazte preguntas sobre el porqué de eso, aunque no tengas claridad, lo que te venga intuitivamente ujú, sobre eso que estás viviendo. Lo otro es meditar. Yo sé que a veces cuesta meditar, pero para mí la meditación es fundamental. Y cuando digo meditar es hay personas que pueden tener meditaciones guiadas, hay personas que lo pueden hacer en silencio. Yo usualmente lo hago en silencio y sentir tu cuerpo, respirar. Ni siquiera tienes que hacer un tipo de respiración en específico. No, simplemente 5 minutos de sentarte, respirar, sentir tu cuerpo, ver lo que estás pensando, esa práctica, y yo diría diaria. Hay personas ujú, que te van a decir, no importa, tal, tal. Yo te diría, con 5 minutos, pero hazlo diario, porque es esa práctica que haces en el mat, que haces en tu cuarto, que haces en soledad, ujú, lo que se va a ver reflejado en tu día a día. Y mientras más lo practicas, mientras más comienzas a sentir tu cuerpo, a reconocer tu voz interior, a ver cómo se siente el miedo, cómo se siente el coraje, entonces, cuando sales al mundo y estás hablando con alguien y se activa algo, lo vas a reconocer con más facilidad porque ya ujú. tienes una práctica de conectar con tu cuerpo, con presencia y sentir lo que tu intuición te dice. Yo comencé a escuchar aún más la voz de mi intuición, primero cuando me fui de las redes sociales, cuando callé todo el contenido que estaba consumiendo. Me di cuenta de que habían un montón de cosas que yo pensaba que yo quería, que no las quería, que era todo por todo lo que estaba recibiendo. Inclusive eso pasa aunque estés consumiendo desarrollo personal, porque yo curé mi feed de Instagram completo de cuentas positivas, pero era tanto y tanta la información que yo no podía escuchar lo que yo quería, era como que necesito, tengo, esto salió nuevo, tengo que mejorar esto. Entonces, en vez de encontrar las herramientas a lo que estoy viviendo de manera orgánica, estaba excavando por cosas que no necesitaba excavar y Ujú. estaba sintiéndome como que me hacía falta algo que no necesitaba. Entonces, una vez salí de las redes sociales, me di cuenta que muchas cosas que quería no las quería, no las necesitaba. Yo pienso que esto fue Dios, pero lo pueden Ujú. interpretar, ¿verdad? A su forma. Pero yo me sentí que Dios me estaba hablando, que yo estaba conectada a la divinidad y que me dejó saber que todo estaba perfectamente bien, que Dios me hizo completa, que mi cuerpo es sabio y que vivimos en tiempos hermosos donde la información está disponible en todas partes, pero que esa información puede llegar de manera orgánica. Cuando tú verdaderamente tengas la necesidad. Hay algo que alejarme de las redes sociales me ayudó y es que los mensajes llegan de manera perfecta, estés en las redes o no.
No hay necesidad de estar sabiéndolo todo aquí y ahora. Si en algún momento tengo curiosidad de algo, tenemos el teléfono, fácilmente lo googleamos y aparece toda la información. No tengo que recibirla constantemente. Lo que quiera aprender, lo aprendo de manera orgánica y hay una intención y tal vez, si tengo, por ejemplo, que tengo adenomyosis, si hay una necesidad, pues me Mm, nutro. Me nutro cuando hay una necesidad. Orgánicamente, todo en la vida, Dios lo diseñó perfecto. El cuerpo humano es perfecto, la naturaleza es perfecta. La información va a llegar, va a estar y orgánicamente la vamos a recibir. Igual que el proceso de desarrollo personal y espiritual, hay que tener intención, pero lo podemos hacer orgánicamente. No hay necesidad de excavar, excavar, excavar y buscar. Las cosas van a ir saliendo a la luz. Lo que ujú. hay que integrar se puede integrar orgánicamente. Entonces, callar y salirme del mundo cibernético me ayudó a conectar con mi cuerpo, a escuchar mi voz, de hecho, a dedicarle más tiempo a la meditación, porque de Ujú. repente tenía más tiempo libre Sí. y podía meditar más y dedicar más tiempo a cosas que quería dedicarle, como leer ficción, como salir a escribir y estructurar una novela. O sea, Ujú. tenía tiempo para las cosas que sí quería, para crear el hogar que quería crear en mi casa, para compartirme con presencia con las personas que me comparto a diario. Entonces, me ayuda mucho también Ujú. las cartas de oráculo, ¿no? Sí. Pero lo hago también selectivamente escuchando mi intuición. ¿Por qué? Porque no siempre hay que estar buscando carta de oráculo para que te llegue un mensaje. Yo lo hago cuando Correcto. verdaderamente tengo una pregunta, cuando yo sé que estoy alineada, que mi cuerpo se siente relajado, que yo sé que puedo ser canal de la vida en ese momento y recibir la respuesta. Porque si voy desde el miedo, la inseguridad, hacer una lectura, no siento que estoy en coherencia con la energía. Por lo menos Sí. yo, que soy muy intencional, no lo hago así. Yo tengo un momento en el que yo siento, este es el momento, quiero hacer una pregunta, cojo mis cartas de oráculos y las utilizo y casi siempre las respuestas están on point. Sí. Casi siempre el mensaje está muy claro. Eh, Confirmo. Ujú. sí, y, y eso, entonces como que es como escuchar el cuerpo, hacer meditación, escribir, no exigirse, porque nos exigimos mucho, inclusive encontrar la respuesta, nos exigimos mucho encontrar respuesta. A veces no hay que encontrar la respuesta, con la presencia y vivir la pregunta, basta. Te lo digo yo que estoy viviendo varias preguntas ahora Ahora. Ujú. que no tengo respuesta y que simplemente me permito vivirla y que sé que todo va a responderse a su tiempo, sea ahora, sea en un año o sea en 5. Porque, ¿sabes? A veces cuando pensamos que esos aha moments que nos llegan así como de la nada, no son de así de la nada. Son de Ujú. años de preparación, son de años de reflexión y de duda y de vivir la pregunta y que de repente, ¡pum!, llega la respuesta ahí, en ese momento, y sientes el aha moment. Pero el aha moment no pasó ahí ahora, en ese momento no fue el momento de inicio, ¿no? So, eso sí. Ujú. Qué hermoso. Y entender el ¿Cómo? cuerpo. Sí. Entender el cuerpo Ujú. humano. Eso es base. Eso es base. Entiende tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo humano, que tienes que moverlo, que tienes que tomar sol, para que todo tu cuerpo esté funcionando de manera regulada y luego puedas entonces conectar con él y recibir esa información en tu templo, que es el cuerpo. Mm, qué bonito. Creo que, bueno, comparto demasiadas cosas contigo, demasiadas prácticas. En particular lo que decías ahorita del oráculo de, o sea, no tomarlo nada más por tomar, sino cuando estamos en esa energía, claro. Por eso cuando termino mis clases de yoga, que pues es, o sea, de casi una hora, que estamos ahí con mi maestra en grupo y todo, súper intencionada la clase, que nos deja ahí una cartita, es como, ah, mira, sí, se Decidirlo, siente, ¿no? sí. Porque también hubo un proceso de pureza, ¿no? Claro, ¿no? De soltar muchas cosas dentro de la práctica, pero así se siente con muchas de estas rutinas conscientes en donde uno va escuchándose, en donde uno va canalizando consciente o inconscientemente, ¿no?
esas preguntas que se quiere hacer y que el cuerpo, como bien mencionas, ya las conoce, ¿no? Ya sabe por dónde va a ir. Y que bueno, a final de cuentas, yo sé que en esas prácticas, pues tú también has creado, co-creado más bien, con Dios otro gran proyecto que lleva algunos meses, que también te ha acercado a muchísimas personas a través de esta vida creativa, que tal cual así se llama, y que quisiera que me cuentes, bueno, nos cuentes un poco de esa historia, porque muchas de esas prácticas, muchos de esos procesos, muchos de esos ciclos llegaron a ti para decirte que era el momento de sacar a la luz este gran proyecto. También, Ujú. pues lo que tú estás creando por tu cuenta, no nada más lo que se ve ahí en Substack, sino esta nueva etapa, si lo quisiéramos ver así, de una paloma que está dedicada a estas creaciones. Cuéntanos de la historia de Vida Creativa y cómo llegaste a ella. Vida creativa nace de mis ganas de conectar con otros escritores de ficción. Como no tenía una comunidad cerca de escritores de ficción, así que decidí crearla. Pero igual, y esto, gracias por esa pregunta, porque va con lo de seguir la intuición, ¿no? Y, y ese momento también de no estar coherente conmigo misma, que también lo viví en Substack, sin redes sociales ni nada, sino Ujú, ujú. consumiendo lo que estaba consumiendo en Substack. Y fue, primero me llegó la realización y la necesidad de escribir mi primera novela de ficción, que llevaba mucho tiempo que quería hacerlo y tenía mucha resistencia por muchas otras cosas que no vamos a entrar ahora al lujo de detalle, pero me llegó eso y decidí, lo voy a hacer. Luego vino la pregunta de, ok, cuando tenga todas estas preguntas que nos adelantamos, ¿cómo va a ser si publico? O sea, cosas que ni siquiera he empezado a escribir y ya me están llegando. Ujú, Entonces, ¿a quién tengo comunidad de desarrollo personal? Pero entonces, cuando tenga el libro, ¿a quién yo le voy a vender ese libro? Si no ujú. nadie sabe de mí, de que me interesa la ficción y todas estas narrativas que también estaba consumiendo del mercadeo y de ciertos Substack que hacen mercadeo en la plataforma. ¿Qué pasó? Me despegué de mí, me desconecté por un momento de mí queriendo darle sentido al proyecto, queriendo tener las respuestas aquí y ahora. En ese proceso, ya yo había también invitado a otras personas a colaborar con Vida Creativa sobre sus proyectos creativos. Y meditando, cuando me di cuenta, estaba compartiendo mi proceso creativo. De hecho, envié como 3 cartas compartiendo como que tomé la decisión, lo que estaba aprendiendo en el proceso de crear la novela de ficción, pero algo se sentía como no estaba alineado. Algo en mi cuerpo me decía, yo no creo que este sea el momento de hacer esto. Yo Ujú, creo que mejor debes enfocar la energía en crear la novela y en cierto sentido, ignorar esta otra etapa del proceso y dejar esa preocupación de lo que viene y más enfocarte en lo que hay y en lo que quieres y en el presente. Y ahí fue que hice la fusión, que envié ujú, una carta en auténticamente alineada, hablando de esa desconexión conmigo misma, del por qué me estaba alejando de vida creativa en cierto sentido y cómo se estaba transformando y cómo volvía auténticamente alineada, porque al fin y al cabo yo quería compartir todas las partes de mi ser en auténticamente alineada, tanto la ujú. ficción como el desarrollo personal, como todo, porque quiero ser yo, quiero Sí, compartir todas exacto. las partes de mí. Entonces, Ujú, en un mundo que te dice que tienes que ser el nicho, que tienes que dar todo perfecto, todos los mensajes claros para el otro, entonces, ¿dónde estás tú y tu creación? Y aparte, y aparte, yo quiero compartirme como soy. Yo quiero compartir todas las partes. No todo el mundo tiene esa necesidad. A no todo el mundo le interesa compartir todas las partes ujú, de ello y pueden desapegarse de un proyecto. Pero para mí, auténticamente alineada soy yo. Entonces, no quería ocultar esa otra parte de mí. Para mí era importante entregar todo de mí. Decidí compartirme así auténticamente alineada y dejar vida creativa para colaboraciones con otros escritores de ficción de la plataforma de Substack y fuera de Substack, pero ahora mismo todo el mundo es de Substack. Y, y ese espacio se ha vuelto algo especial. Cuando yo decidí alejarme de ese proyecto desde mí y empecé a abrirle las puertas a todos los escritores
de ficción con los que ya he conectado, yo te digo, yo me siento tan feliz. Yo lo puedo ver florecer, yo puedo ver la hermosura de ese proyecto y ese proyecto es lo que tiene que ser. Descubrí que tenía que crear vida creativa. Vida creativa vino a mí para que yo lo creara, para crear esta comunidad hermosa de escritores de ficción. Y la mejor decisión que hice fue alejarme, alejarme de compartir mi proceso y darle voz a los demás. Ese proyecto va a seguir evolucionando también. Pero si no fuera porque no seguí mi intuición, no es lo que es hoy y que me siento orgullosa de poder sostener ese espacio y crear ese espacio para los demás y conectar con personas maravillosas. Me encanta ver cómo esas personas abordan las entrevistas, cómo se comparten, cómo comparten los distintos procesos creativos, el tono de voz, la manera en que escribe, dice tanto de cada uno de ellos. Yo vivo enamorada de ese proyecto y siento que hice lo correcto al escuchar mi intuición y decir, no es el momento, este espacio va a ser así, vida creativa va a ser para las colaboraciones y auténticamente alineada va a seguir mi proceso de crecimiento. Y cuando esté la novela, el momento en el que esté la novela, llegaremos ahí y que llegue a las personas que tengan que llegar y voy a confiar en el misterio, porque si algo he aprendido en mi vida es que tengo que confiar en el misterio, porque el misterio es perfecto. La vida termina siendo perfecta. Lo que pensamos que a veces es imperfecto y esta necesidad de controlar y tener las respuestas todo el tiempo, la vida me ha enseñado que hay que fluir y que hay que confiar. Obviamente uno tiene que ser intencional, no es como que no tomar acción, pero es tomar acciones que están en alineación contigo. Volvemos a lo mismo, a escucharte, a lo que realmente necesitas aquí y ahora y está en coherencia contigo aquí y ahora. Y que me encanta que menciones la palabra misterio porque ya veo que traes más integrado tu diseño humano en tu narrativa, ya ves lo que te decía. Ajá, porque la palabra de misterio, pues es prácticamente uno de tus mayores dones, cómo si lo disfrutas. Y de ahí cómo te inspiras en esos cuestionamientos que trae el misterio, cómo el misterio mismo también trae esa conexión con tu verdad, con tu saber interior, porque te da ese lugar y se expanden, ¿no? Que yo sé que esas epifanías te llegan como a manera de pulsos, ¿no? De acuerdo a tu diseño, pero cuando te llegan se expanden de esta manera como lo que tú cuentas, no nada más es el cumplir, ¿no? Con este propósito de crear tu novela, sino todo lo que creaste a partir de ahí, estás conectando con otras personas que también tienen esta pasión, esta vocación en algunos casos de escribir sus novelas de ficción. Y que a todos los que estamos más interesados en escribir un libro, sea de ficción o no, pues nos llama muchísimo conocer esos procesos creativos, conocer cómo se desarrolla también con tu crecimiento personal, cómo se vive en ambas partes. Normalmente las vemos separadas, ¿no? En las historias que leemos, vemos en películas, etcétera, pues ahí está la historia de éxito, ¿no? Que de la noche a la mañana, entre comillas, para quien no está viendo, se creó, cuando en realidad viene de esta unión de las dos narrativas que nos estamos contando, tanto la interna como la externa, y que ambas bailan entre sí, ¿no? Para traer este tipo de proyectos que no están aislados, tienen la esencia de uno mismo, y que más bien se expande el brillo de nuestra esencia también gracias a estas personas que como tú dices, vienen, se disfrutan en este espacio, te enriquecen con sus preguntas, así como tú lo estás haciendo aquí para Saltos de Conciencia, ¿no? Es, son cosas tan maravillosas que me imagino yo que están influyendo en tu escritura. Y si bien en Auténticamente Alineada no ha habido alguna publicación reciente, seguramente sí has estado escribiendo en tu journal, como bien dices, y quisiera preguntarte, ¿no? En ese antes y después de lo que nos contabas en un inicio, de cómo nació Auténticamente Alineada, y en este después que tienes esa vida creativa y que te has nutrido de todas estas perspectivas, historias y respuestas de parte de esta comunidad, ¿cómo sientes tú que ha cambiado la escritura que tú expresas en el mundo? Creo que estoy encontrando mi voz. Creo que estoy aprendiendo a identificar eh, cómo escribo. O sea,
el hecho de salir y exponer Mm. lo que escribo, cómo conecto con las personas cuando publico, cómo estructuro la escritura, el mismo proceso de sentarme a escribir. Hay procesos Ujú. diferentes, ¿no? Como que el proceso de journaling es bien orgánico, improvisado, ahí no hay ningún tipo de estructura. Ya para auténticamente alineada, la estructura es más intencional y bajo todo y Ujú. luego organizo párrafo y tal. Y ya para una novela es definitivamente estructurado. La novela, yo soy una persona de no escribir estructuradamente, pero la novela sí tiene una estructura y la y sigo haciendo preguntas, pero ya es diferente. Pero sí, escribir y compartirlo en público es una retroalimentación y me ayudó también como no solo a comenzar a reconocer mi voz, que todavía no la conozco, la estoy reconociendo, Mm. eh, y la estoy explorando. También recibir feedback, como me enseñó la importancia de compartirme, porque si no me comparto, creo que dudo mucho de mí. Quizás no Mm. lo parezco, pero mi narrativa interna es bien insegura y duda mucho de su potencial. Inclusive cuando quizás pienso que tengo potencial, lo dudo, dudo mucho. Entonces, a veces he publicado escritos que digo, no sé si está bien, no sé si el mensaje está claro, no me gusta mucho y de repente es un escrito que gusta. Sí. Me escriben comentarios, me escriben en privado cómo el escrito les ayudó. Entonces es como, wow, lo que uno se cuenta y lo que uno crea, la magia de lo que uno crea, a veces uno no la ve hasta que lo publica. Uno no sabe el impacto que tiene tu palabra, lo que compartes. Y me ha enseñado mucho a confiar y a entregarlo igual como el misterio, pero a entregarlo, como a crear y bajar la información ya con la intención, pero también a entender que ese proceso no ha culminado hasta que el otro lo recibe y a Ujú. veces lo recibe y te da un feedback hermoso y te dice, wow, esto que pensaste que no estaba funcionando, funciona. Y, y cierra ciclo y te nutre y nutre mi escritura porque entonces me permite confiar más. Entonces, si me quedo en la duda y no me expongo, pues no aprendo, por decirlo de una forma. No veo que lo que tengo para ofrecer realmente ayuda. Ujú. Y en cuestiones de escribir, el ver cómo otros escriben en vida creativa y se comparten y responden, inclusive en Substack, cuando leemos a otras personas, seguimos aprendiendo y vemos lo que usan y vemos Ujú. cómo expresan ciertas cosas, ciertas ideas y te nutre y coge ideas y dices, oh, me gusta cómo esta persona hizo esto, tal vez lo puedo hacer en otra ocasión, yo en otro escrito y tal cual. Entonces, definitivamente publicar, no solo escribir, pero publicar y salir al mundo y que te lean, nutre tu escritura independientemente. O sea, te da feedback constantemente, ya sea en comentarios, en likes o la forma que tome, pero sabes que de alguna manera tu mensaje está llegando y eso para mí significa muchísimo. Ujú. Significa muchísimo porque yo puedo escribir en mi hogar, puedo escribir libros anónimamente, igual. O sea, para mí la intención es conectar con los demás, con auténticamente alineada, sinceramente. Entonces, yo sí quiero que me lean, yo sí quiero que recibir feedback de lo que comparto y nutrirnos y ser espejo. Siempre digo ser espejo del otro, porque yo me comparto, la arrojo luz al otro y el otro me arroja luz a mí. Ujú. Y eso es algo hermoso que si me siento a escribir y nunca lo comparto, lo publico quizás anónimamente o lo que sea, pues no tengo otras oportunidades de conectar con otras personas. Entonces, valoro mucho esa reciprocidad al publicar. Pero en Ya. cuestiones de Ujú. práctica de escribir me ha ayudado mucho, porque cuando escribo en un journal, me veo reflejada, veo mis emociones reflejadas, inclusive veo patrones en mi vida. Ujú. Yo te digo, yo he leído journals de 4 años atrás y he visto cosas que todavía me están costando integrar. Ujú. Y digo, wow, van 4 años y yo sigo en esta, ok. Pero no lo vería si no lo dejo plasmado en el papel, no lo vería si no pudiese ver esos patrones si no lo tengo escrito en el papel. Y creo que escribir ayuda mucho a entenderte, ayuda mucho inclusive hacia el perdón, porque cuando tú bajas todo ese coraje, ya sea con la vida o con otra persona o contigo mismo,
una vez baja esa emoción y la ves y sientes lo fuerte que es o cómo lo escribes, qué palabras usas, puedes saber mucho de ti con eso. Y puedes explorar por qué eso. Y puedes ir liberando y cambiando y transformando y Ujú. alquimizando. So, escribir para mí significa muchísimo y ayuda muchísimo. Mira Te que ayuda a ya dices. estructurar la mente. Te ayuda a estructurar la mente también y a entender la realidad. Ya, no s es que me encanta también porque te adelantaste bien, te adelantaste a esa última pregunta que quería, bueno, que sí, quería, porque ya se dio, hacerte de qué significaba la escritura para ti, ¿no? Y estoy viendo ahorita de reojo el reloj, 1:11 en mi caso, o sea, 1:11, Ah, o qué sea, como lindo. la coincidencia, sí. Comentabas acerca de dar ese feedback. Y que claro, sé que ese feedback que tú das no nace del ego por tú también recibir feedback y que te digan qué bonito escribes, sino hay algo genuino ahí. Y creo que muchas personas en Substack lo hacemos. Más allá de dejar el like en algo que nos gustó, sí nos damos ese tiempo de escribir algún comentario, que puede ser de una línea o de varias, ¿no? Pero nos damos ese tiempo para dar ese feedback y es algo tan lindo, ¿no? De lo que está pasando en Ujú. la plataforma que creo que también hace la diferencia, o al menos así este año y 4 meses que he estado ahí, o sea, sí veo Sí, sí. como sí es distinto a otros lugares, ¿no? Ujú. Más, mi pregunta va en, si bien tú dejas feedback, de lo que te han dejado a ti en feedback, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que dirías? ¿Sabes qué? Estas personas, digo, sin poner nombres en particular, pero me han enseñado acerca de mi escritura esto que yo no veía. Que mi voz tiene valor. Ujú, Sencillo. Que mi voz tiene valor, que lo que comparto está ayudando. Y para mí eso significa mucho. O sea, cuando yo me comparto y alguien me dice, o le hizo sentido, o me da las gracias por lo que compartí, o cómo eso le arrojó luz. O sea, para mí es un montón. ujú, Y me demuestra que la escritura y lo que yo comparto y mis experiencias y a lo que la intencionalidad de lo que hago importa y crea un impacto. So, para mí es como me han ayudado a confiar en mí, me han ujú. ayudado a, a ver la importancia de expresar y de compartir lo que estás viviendo. No, y que ese pues viene siendo un combustible también para confiar, ¿no? Como tú dices, pues hay inseguridades que todos vamos sintiendo en esas creencias limitantes, en ese síndrome del impostor que nos dice, y este escrito valdrá la pena, me lo quedaré para mí, lo comparto, no lo comparto, me siento insegura sobre eso, que digo, todos, más allá de una necesidad de reconocimiento, de véanme, es más que nada como ese apapacho de no sentirnos solos, ¿no? En este Ujú, ujú. compartir, ¿no? Y para mí es como cumplir mi misión. Ujú, Cumplir mi misión de acompañar y de arrojar luz. Y Substack me está permitiendo hacerlo a través de la escritura. Y una de las cosas que yo valoro es, yo quiero hacer accesible herramientas para las personas, mi humanidad, porque siento que hay información y hay herramientas que están como gatekeeper en cierto sentido. Y yo sí quiero que auténticamente alineada sea algo gratuito y que ayude a las personas. Entonces, para mí significa mucho recibir ese feedback porque es como que el impacto que yo quiero lograr ya se está dando. Ya ujú. estoy viendo que estoy ayudando a las personas de alguna forma. Y te lo juro que esa es mi misión y la intención. Entonces, me hace sentir muy bien, me siento realizada porque siento que estoy cumpliendo la misión de arrojarle luz a los demás. Para mí Ya. eso es importante. Que justo me da entrada a las últimas 3 preguntas de los pilares de significado que le hago a mis invitadas e invitados. Y sé que, o sea, normalmente iniciamos con la del sentido de pertenencia, pero ya que me estás platicando de esa misión, de ese propósito de arrojar esa luz,
de poder relacionarnos también muy bien con ese misterio, ¿no? Cuando estamos, ¿no? Por recibir esa luz, pero ¿cómo definirías tú ese por qué, ¿no? Esa misión, más desde lo que a Paloma le está haciendo sentir, ¿no? O sea, me despierto en esta mañana así para arrojar luz, ¿no? Pero me despierto porque algo está pasando en mí, algo se está encendiendo en mí, ¿no? Y quiero que me cuentes de eso que se enciende. Si bien ya tienes claro, cuéntame cómo es esa forma que tiene tu propósito. Mm. De eso que se enciende, define enciende, porque Ajá. mucho de lo que yo creo nace de mi oscuridad y ese es Ujú. como que el secreto, ¿no? Sí, 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 si esa es la forma, está, ahí va. El, Ujú, el secreto, ¿no? Como yo me permito habitar mi oscuridad, o sea, mi dolor, mis confusiones, mi tristeza, mis monstruos internos, los fantasmas del pasado que me visitan. Yo me permito sentirlo todo y me permito ser humana. Y eso, al yo permitirme todas esas cosas y conocer la oscuridad, yo sé que muchas personas conocen la oscuridad porque todos sufrimos, pero yo siento que mi relación con la oscuridad es intensa a veces. ujú, Eh, y siento el dolor profundamente, creo que, como decía Robbie Williams, no recuerdo la frase completamente, pero esas personas que conocen el dolor y el sufrimiento son las personas que realmente quieren traer más luz al mundo. Claro, es una decisión y hay intencionalidad, no todo el mundo lo ujú, decide, pero yo siento que mucho de lo que creo viene de mi oscuridad, de sentirme mal, de habitar mi oscuridad y permitirme sentir mi humanidad y de ahí querer alquimizar y querer ayudar a los demás y querer facilitar herramientas. Hay cosas que las personas tienen que vivir y que uno no puede hacer nada al respecto, pero tal vez si tú reflejas algo de tu proceso y eso le arroja luz a esa persona, pues puede aliviar su dolor. Porque yo sí creo que hay cosas que podemos evitar y hay cosas que están fuera de nuestro control. Que tu mamá se muera está fuera de tu control. ujú, No puedes hacer nada al respecto. Ahí no hay, ujú. ahí tienes que vivirlo. Tienes que vivir ese vacío, tienes que vivir esa ausencia, tienes que habitar esa nueva realidad. Entonces, si yo puedo compartir lo que yo alquimizo en mi oscuridad y eso le arroja un poquito de luz a alguien, para mí esa es mi misión. Esa es mi misión. Hacer y también mostrar mi humanidad. O sea, pienso que muchas personas a veces tratan de controlarlo todo y de evitar que el otro vea su dolor o de evitar que el otro vea su imperfección. Y yo necesito y quiero Ujú, que la gente vea mi imperfección y cómo yo puedo lograr cosas dentro de ser un ser humano imperfecto y humano y que comete errores. Y cómo está bien a veces cometer esos errores porque es lo que te lleva a aprender y entender. Entonces, a eso iba cuando mencioné lo del cuerpo y de permitirnos ser humanos. O sea, es nuestra humanidad, venimos a sentir nuestra humanidad y es lo que nos enseña y lo que nos permite elevar la conciencia y conectar con Dios. ujú, Yo conecto con Dios, como te dije, he conectado con Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Es cuando más cerca siento a Dios y veo a Dios en todas partes y sé que la luz y la oscuridad son parte de la vida y que hay que habitar ambas y que tú no llegas a la luz sin conocer la oscuridad y viceversa. Y se escucha muy simplista, se escucha muy trillado, muy de que lo que se repite, pero es que es la realidad y cuando lo vives y lo sientes y lo encarnas, hace una diferencia enorme. Y ahora mismo, en esta etapa de mi vida, en esta pregunta en la que estoy, lo que quiero es una vida simple y humana, confiando en que Dios me va a ayudar y que puedo ser canal de su palabra y de lo que Él quiere, y ella, porque Dios no es hombre ni mujer, ujú, pero ujú, sale así, que yo cree y, y confiar en eso. Y que la gente ame su humanidad, que dejen también de querer, porque a veces pienso y que en el mundo espiritual también sucede mucho, que es como que llegar siempre a estos niveles sí, elevados de conciencia. Entonces es como, si te quedas ahí y no estás haciendo nada en tu materia, o sea, ¿para qué?
Ujú, ¿Para qué? ujú. La vida es una espiral, es un ciclo. Entonces, sí, quiero conectar con Dios, quiero recibir mayor, elevar mi conciencia, por decirlo de una forma, conocer más, pero a la misma vez quiero bajarlo a tierra y quiero traerlo para ayudar a las personas y que disfruten de su humanidad. Y cuando digo disfruten de su humanidad, no hablo de que no vamos a sufrir, porque ser humano es que vamos a sentir dolor. Ahora, lo que yo no quiero es que tú sufras más de lo necesario, Ujú, ujú. que no resistas el dolor, que lo aceptes y lo integres y sepas que es parte de la experiencia, porque cuando aceptas la vida como es, tal cual es, cuando aceptas tu cuerpo humano tal cual es, tu animal cósmico que eres, como yo le digo, Ujú. te liberas y encuentras paz interior. Ahí está la paz interior. Cuando dejas de resistir, perdón, y quieres controlarlo todo y dejas de controlarlo todo y te entregas a lo que es. Entonces, sí, Ujú. quiero mostrarme humana y que las personas se reciban humanos y que amemos ser seres humanos y que amemos nuestros cuerpos y nuestras imperfecciones y veamos el milagro que son y el milagro que es la vida y la perfección que hay en todo. Creo que, digo, yo sé que Espero que tengo haya hecho muchos. sentido, perdón. No, totalmente. Yo creo que más bien tengo mucho de esa misión contigo, ¿no? Mm, Yo lo veo que en esa oscuridad también uno puede reconocer el poder de su historia y compartirla es lo que arroja esa ujú, luz, ¿no? Em, Como si nos trae estos niveles elevados de conciencia, si nos trae esta conexión con Dios, etcétera, ya cada quien sabrá hacia dónde quiere llegar, hacia dónde está apuntando su faro, como en algunas ocasiones lo he llegado a metaforizar, ¿no? De hay un destino final, ¿no? Por el o un para qué, ¿no? Para el que estamos haciendo todo ese viaje, pero en el mismo viaje es donde estamos confirmando que esa misión es tan importante no solo para uno, sino para otros. Y creo yo, por lo mismo de que te escucho, que no solamente este episodio, sé que muchas de las reflexiones de Substack que ya hemos compartido y de las que vendrán por compartir seguirán reforzando ese mensaje que digamos de alguna manera responde esa otra pregunta del pilar de significado de qué mensaje le quieres dar al mundo que trascienda. Y, y yo más bien quiero complementar lo que ya nos has dicho con a lo mejor una pregunta que pueda llegar em, a ti la respuesta ahora, o tal vez mm. ya había llegado, pero ¿cuál sería el mensaje que tu mamá le quisiera dar al mundo para que trascienda? Uf. Ah, esa pregunta está intensa. Yo creo que entrega y confianza en Dios, pero más allá de eso, cómo cuidarnos a nosotros para poder hacer lo que venimos al mundo a hacer. Es como vivir básicamente lo que yo estoy intentando hacer, que es como vivir entregados al misterio y con la confianza puesta en Dios, pero entender también que nosotros formamos parte de esa co-creación y que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para poder ser canal de luz, por decirlo de una forma, y poder eh, ayudar y pasar la experiencia humana en coherencia y en alineación a nosotros mismos. Yo creo que después de su experiencia de vida y su historia, yo creo que ese sería su último mensaje. Como Mm, no, no porque la experiencia humana sea difícil, no te alejes de Dios, sino manténlo cerca y confía en el misterio, pero no por ello olvides tu responsabilidad personal. No olvides tu parte de co-crear la realidad, porque Dios te dio ujú, libre albedrío, pero tú tienes que también um, tomar acción y crear. Y si Dios te dio dones, ¿para qué?
lo utilices al servicio de la humanidad. Y en este caso, ¿a quién defines como ese nosotros, esa humanidad, esas personas a quienes quieres que el mensaje de tu mamá y el tuyo propio lleguen, con quienes estás generando ese sentido de pertenencia, básicamente? Bueno, sí quiero que ese mensaje le llegue a todo el mundo, ¿no? Ajá. Como que me parece importante, que es para todo el mundo, pero especialmente para las mujeres definitivamente. Pienso que a veces ignoramos mucho nuestras necesidades personales por acompañar a los demás y por esa misma capacidad que tenemos de nutrir y crear y de sentir profundamente y de sostener, pero que a la misma vez hay como una línea fina, ¿no? De que también tenemos que aprender a sostenernos a nosotros para poder, ¿verdad? No ayudar a los demás desde ese vaso de agua que Ujú. está, no sé si vacío o muy Sí, lleno. muy lleno, sí. Ujú. Muy lleno, Sí. pero también como vacío porque ya no tienes como que de dónde dar, ¿no? Como que ya lo has dado todo. Ujú, Entonces, eso es una de las misiones. Así que gracias por ujú, preguntar, porque en parte de la evolución de Auténticamente Alineada sí va a ir dirigido más a las mujeres, porque lo que yo he vivido como mujer y en mi historia personal y lo que vi de mi mamá, me interesa acompañar a las mujeres en el sentido de que se honren sus cuerpos, honren su espíritu, su verdad y su energía para que puedan crear esa vida que quieren crear en alineación a su ser, pero también en salud. Para mí es importante que lo que voy a compartir de ahora en adelante en Auténticamente Alineada también sea a beneficio de la salud física y emocional y espiritual de las mujeres. Yo sí pienso que las mujeres tienen un rol ujú, fundamental en la vida y me interesa como acompañarlas desde ahí y pues mi norte mayor es mi mamá y ese norte no va a cambiar. ujú, Tal vez la manera en que voy creando y expandiendo auténticamente alineada tenga otras intenciones de mis nuevas experiencias de vida mientras sigo creciendo y expandiéndome, pero yo creo que me ha quedado muy claro que mi norte es mi mamá y que pensar en ella es lo que me ayuda también como a ser una mejor persona, realmente, ujú, a ujú. ser una mejor persona, porque mi mamá sacrificó todo de ella por mi familia y mi intención es que esos sacrificios que ella hizo por nosotros valgan la pena. Y yo me Ujú, prometí a mí misma que todo lo que yo vaya a crear en la vida sea intencional y sea para el bien de las demás personas, para traer más luz, más conciencia, más educación, más información, pero bien pensada, no de la sobreinformación tampoco, ujú, eh, para sí, para integrar todo lo que viví con ella y para honrar sus sacrificios, para honrar sus sacrificios. Para mí es bien importante que ya su vida tiene valor y todo, pero encarnar todo lo que soy como ser humano y mi potencial para que ella esté orgullosa de mí, porque eso es algo que también me ha quedado muy claro y ujú. que me dan ganas de llorar, pero para mí es importante que ella esté orgullosa de mí. Sí. Y que te lo he dicho también en varias de tus reflexiones, sé que tu mamá lo está. Gracias. Se nota cuando tú hablas, bueno, ella habla también a través de ti en esos Mm, escritos. Entonces sé que la estás honrando y ella lo siente. Yo creo que si no se han dado oportunidad, si todavía no conocen a Paloma en su Substack, en sus dos Substacks, más que sí. nada, vayan, les invito a que en verdad se sienten con su bebida favorita, su cafecito, se tomen no 5 minutos, se tomen varios de sus minutos, horas a leerla, que estén pendientes de lo que normalmente publicas también cada semana y Ujú. y que se alineen justamente a esas reflexiones, a sus invitaciones, porque estoy seguro que conforme también vayan conociendo más a Paloma, van a querer conectar con ella, así como yo lo he hecho, Bienvenidos sean. y tiene Sí, muchísimo por enseñarles todavía. Hoy solamente fue un gracias. destello de quién es y si se dieron cuenta, fue un gran destello. Imagínense
ya verla en su inmensidad a lo largo del tiempo es bellísimo. Gracias, gracias, Ujú, gracias por invitarme y por recibirme. Y como te dije, para mí yo sabía, yo estoy en mi oscuridad ujú, y he estado habitando mucho el duelo y la tristeza. Y te dije, voy a ir y voy a ir con toda mi luz y todo lo que puedo traer ahora y compartir ahora, aunque esté en medio de la pregunta. Pero para mí, conectar contigo fue lo volvió especial, saber que eras tú el que ibas a estar al otro lado, porque yo sabía y confiaba en que ibas a sostenerme y a recibirme y a verme, así que gracias. Como te lo digo aquí, te lo digo ujú, fuera de ujú, cámara, pero te agradezco mucho la amistad y tu manera también de presenciarme y recibirme, tanto en las lecturas de diseño ujú. humano, en los escritos y de todas las formas que hemos conectado, así que gracias por eso. De corazón. Gracias por alinearte a este espacio, por mostrarte justamente como hoy vienes, sin Ujú, ninguna máscara, simplemente como eres tú. Y, y sé que gracias a ello, pues te van a escuchar muchos, muchas mm, sobre todo. Entonces, sé que lo dijimos, según yo sí, fuera de cámara, pero pues también queremos dedicar este episodio a tu mamá ujú. que aquí estuvo presente con nosotros y que intencionamos mucho de lo que se platicó aquí, Gracias. aquí para ella. Así que, pues bueno, no me queda más que despedirnos. Estaremos recibiendo a más invitadas, más invitados de la Sí. comunidad de Substack, que seguramente pues tú también conoces, Paloma, muy bien, pero eh, les quiero invitar a que estén más al pendientes de esta temporada. Estoy planeando, digo, estoy ya aquí como comprometiéndome en cámara con ustedes, ¿no? Pero estoy planeando que sí sean varios episodios hasta antes de mi viaje a India Mm, y ya de ahí, después de India, vendrá una tercera temporada, qué ¿no? lindo, De todo lo que sí, surja con otra energía y con otra otros energía. procesos. Muy bien, sí. Sí, así No puedo que esperar queda a verlo. mucho. Yo ya también, mira, estoy en el misterio, ya no sé, yo en diciembre resuelvo lo que tenga que resolver del viaje, pero mira, estoy fascinado de lo que vaya a llegar a pasar, sin Qué como bueno. dices, ¿no? Querer tener la Ujú, respuesta. Lo que sí está de respuesta es todo lo que seguramente van a disfrutar en los siguientes episodios. Así que, ujú. pues nada, les agradezco muchísimo por escuchar hasta acá y pues nos estaremos escuchando, viendo pronto. Chao, chao. Vale. Gracias, bye.